Muchos, cuando te hablan palabra de Dios, lo asocian con una religión. Y muchos le dan más importancia a una religión que al mismo mensaje. Si la religión te instruye en su dogma, muchos siguen el dogma por la religión. Por ejemplo, un ejemplo. El católico usa la palabra de Dios, ojo, como gancho nada más, pero su objetivo es que tú no tengas a Jesucristo como el único Señor y Salvador en tu vida, sino que tengas muchos señores y muchos dioses en quien tú poner tu fe, tu amor o tu adoración, o como dice el diablo católico, tu veneración. Estamos entendiendo, porque dicen, no adoramos, veneramos. Bueno, es lo mismo. Pero el detalle está en que tienen muchos señores, y ese es el objetivo de esa iglesia. De la iglesia cristiana, ojo. Dicen tener, ellos sí, fíjate, y es la única religión que tiene a Jesucristo como su único Señor y Salvador, ojo, pero no le obedecen a Cristo. ¿Pueden entender eso? Allá los que me están escuchando por internet, en redes sociales, pueden decir, yo soy cristiano y sí obedezco a Cristo. A ver, Jesucristo dice, vayan por todas partes y prediquen mi evangelio y hagan nuevos discípulos. ¿Ya fueron? Muchos van a decir, no. Es personal. El predicar el evangelio no es exclusivo de sacerdotes o de pastores o de líderes no, es para todos, varón. Si tú ahorita estás recibiendo este mensaje de la palabra de Dios, es para ti también cuando salgas. Al endemoniado gadareno le encomendaron, ve y comparte allá con tu familia lo que Dios hizo contigo hoy. Al endemoniado, al que estaba endemoniado, ya estando en su sano juicio, Jesucristo, el endemoniado le dijo a Jesucristo, déjame te sigo, déjame seguirte, déjame ir contigo. No, Señor, vaya a su casa y diga todas las cosas y a todas las personas lo que Dios ha hecho contigo el día de hoy. Pero vivimos en una sociedad muy rara, demasiado rara, donde es más que evidente lo que Jesucristo hizo. Y Jesucristo demostró el poder de Dios en él, como hijo de Dios que él es, demostró su poder. Pero el profeta Isaías, como lo dije la vez pasada, en el capítulo 53 de Isaías, versículos 3, 4 y 5, no se equivocó el profeta Isaías. El profeta Isaías, muchas gracias, varón, muy amable, gracias. El profeta Isaías, como valiendo la redundancia, profetizó que Jesucristo sería desechado, y muchos, díganme si no es cierto, muchos no quieren tener a Jesucristo en su corazón. Profetizó Isaías que Jesucristo sería despreciado. Desechado es que lo tuvieron y lo echaron para afuera, así de sencillo. Despreciado es que no lo valoraron. La palabra significa quitar precio, quitar valor. No vale para muchas personas Jesucristo, así que ni siquiera lo toman en cuenta Jesucristo. Ahí está, capítulo 53, versículo número ¿qué? 3. ¿Qué dice? A ver, ¿qué página es? ¿Qué número de página es? 653. 653. 53.3. Despreciado, desechado. Ahí está. Despreciado y desechado entre los hombres. Ahí está. No me estoy equivocando lo que les estoy diciendo. ¿Qué más? Varón de dolores. Si supieras cómo lo dejaron. Ahí más adelante te voy a decir cómo lo dejaron. Quebrantado. Experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro. Ahorita mucha gente, no, pues sí, lo que le pasó por pobrecillo, sí. Y siguen siendo el mismo perverso de siempre.
¿Y luego qué más? Fue menospreciado. ¿Fue qué? Menospreciado. ¿Sí sabes la diferencia entre desechado, despreciado y menospreciado? Desechado es, lo tuviste y lo echaste para afuera. Despreciado es que no tiene valor. Es quitar precio. Y menospreciado es que tiene menos precio. Por ejemplo, que tiene menos precio que otros. Por ejemplo, le pedimos a la Virgen y no a Jesucristo. Es que el problema, eso es despreciar a Jesús, eso es menospreciar, hacer menos a Jesucristo, cuando le pides a una Virgen un santo de tu devoción. Y es que el problema que tienen muchas personas es que quieres que abuelita de Batman te cumplan tus caprichos cuando tú le pides a Dios algo. ¿Sí o no? O sea, quieres que se te conceda tu capricho. Si Jesucristo no responde, le pides a la Virgen. Y si la Virgen no responde, le pides a San Pascual Bailón al que te conteste. Y te contesta el diablo detrás de una de esas imágenes. O sea, el ser humano no puede aceptar la idea de que, Señor, siempre y cuando yo te pido este milagro, siempre y cuando sea tu voluntad. Eso no está en el vocabulario de la gente. La gente quiere que a la cañona Dios responda como si Dios fuera tu gato. Entonces, no me responde este, me voy con el otro. ¿Qué acaso no nos enseñaron a decir en el Padre Nuestro, Señor, hágase tu voluntad? Entonces, ¿por qué queremos que se haga la nuestra? Es muy raro que yo escuche una oración de alguien que esté orando y que termine diciendo, Señor, más sin embargo que se haga tu voluntad y no la mía. Es muy raro, es más, casi nunca lo he escuchado. Al único que he escuchado decir eso es a Jesucristo, en el Monte de los Olivos. Señor, si es posible, haz que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, es ahí donde nos topamos con ese problema grave. Queremos que se haga el milagro en nuestra vida y muchas veces Dios dice, es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque en Mateo 18:18 dice bien claro que todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo, y hay derechos legales espirituales otorgados a favor del diablo que la persona no ha revocado. ¿Estamos entendiendo algo? Dios es un caballero. Si Dios actúa con su poder para rescatarte cuando fuiste un impío, el diablo va a decir, oye, pues este Dios es un ratero, me están robando lo que justamente me gané, dice el diablo. Por esa razón, la palabra de Dios ahí en Mateo 18:18 dice bien claro que todo lo que tú ates en la tierra se ata en el cielo. Si tú empezaste a hacer oraciones a la Virgen, rezos, más bien dicho, porque la gente que le pide a la Virgen reza, no ora. Y siempre, varón, hay un impedimento que nuestras oraciones tienen estorbo. ¿Se acuerdan un día que les dije que el apóstol Pedro negó 3 veces a Jesucristo? Y le cantó el gallo como constancia. Jesucristo se lo había advertido. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Lo negó 3 veces, le cantó el gallo y se deprimió todo. Y se los he dicho muchas veces, ahí en Marcos 16, dice bien claro que María, cuando fue al sepulcro, María y las demás mujeres, María Magdalena, Marcos 16, Marcos 16,
16, ¿qué oro? Ahí va, ahí le va. Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo. Ahí va. Cuando pasó el día. Marcos, Lucas y Juan. El que creía fue bautizado. Mira, ahí en el versículo, es que ya vimos lo demás, pero en el versículo número 15, perdón, sí, a ver, versículo número, es que está dando media regañosilla, versículo 5, y cuando entraron en el sepulcro, las mujeres estas vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Se espantaron. Ahorita, si me queda tiempo, quiero hablarles de esto, de que por qué se espantaron. Ahorita lo vemos. Versículo 6. Mas él, o sea, el ángel ese, el joven, les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Por eso, si Jesucristo lo dijo muchas veces, estando en vida, se lo dijo a sus discípulos: me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. El detalle está en que no le creyeron. ¿Quién le cree a Jesucristo en estos días? ¿Quién? Yo quiero conocer quién le cree a Jesucristo, porque ahí están los cristianos, ni el cristiano le cree a Jesucristo. Es más, aquí ni los discípulos le creyeron a Jesucristo. Ahí está. Quizá muchos cristianos por allá me van a decir: no, hermano Adrián, usted está equivocado. Yo sí le creo a Jesucristo. A ver, un momento. Jesucristo dice en su evangelio, Juan 14:12, no lo busquen, que si crees en Él, las cosas que Él hace, tú las harás también. ¿Ya las hiciste? No, pues entonces no le crees. Y aún mayores cosas hará porque yo voy al Padre, dice Jesucristo. Y tú te das cuenta porque las personas, cuando se enfrentan a una adversidad, le piden a Dios: Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que sanes al enfermo, por ejemplo. Por eso, y si Jesucristo está diciendo que las cosas que yo hago tú las vas a hacer también, entonces ¿por qué le estás pidiendo a Dios que sane al enfermo? ¿Me explico, varones? Les recalco, sobre todo por los nuevos, que son nuevos, que el ministerio que mi Señor Jesucristo me encomendó es destruir las mentiras religiosas a través de la verdad de la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo está en la palabra de Dios, y a ustedes les consta. Pero la costumbre de Satanás ya fue diferente y tiene a los cristianos sentados en vez de salir a que evangelicen. Y piensan que el que está equivocado soy yo, porque no sigo la corriente del falso cristianismo de hoy. Y es que tenemos que seguir a Jesucristo tal y como es, varón, para que puedas ser verdaderamente libre. Conocerás la verdad, dice la palabra de Dios, y serás verdaderamente libre. Entonces, bueno, va. Es muy importante, varón, acá como te dije yo de estas mujeres que fueron al sepulcro y encontraron a ese joven. Y ese joven le dijo que Jesucristo no estaba, que ya había resucitado. Y fíjate bien el mensaje que ese ángel le dijo a las mujeres. En el versículo número 7 dice: pero, de acá de Marcos 16 estoy. Y decir: pero id y dile a los discípulos y a Pedro, discípulos y a Pedro. Pregunto, ¿hasta el más inteligente o el menos inteligente va a entender a qué me estoy refiriendo? Le hago la pregunta: ¿Pedro era un discípulo de Jesucristo? No. ¿Lo había sido? Sí lo fue.
Pero cuando lo negó 3 veces, dejó de ser discípulo de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Por eso tienes que tener mucho cuidado con lo que dice tu boca. Hay 2 tipos de maldiciones que pueden llegar a tu vida. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque con estas maldiciones jamás podrás rehabilitarte, aunque estés en 1 millón de centros de rehabilitación, jamás te rehabilitarías. Pero hay 2 tipos de maldiciones: las que tú mismo te profieres contra ti mismo. Ah, qué bruto estoy, ah, qué tonto, ah, que esto, ah, que el otro. ¿Sí me explico? Que tú mismo te estás confesando, te estás automaldiciendo y estás otorgando permisos a los demonios para que vengan y te ataquen cuando dices con tus palabras. Y el segundo tipo de maldiciones es cuando alguien de autoridad te maldice, de autoridad, como tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus maestros, tus pastores. Cuando tu mamá, por ejemplo, te dice: eres un bruto, eres un borracho, eres un vicioso, eres un bueno para nada, te está etiquetando. Y no dudo que les haya pasado, no dudo. Si este es tu caso, ¿verdad?, te voy a dar la solución. Ojo, la solución, porque muchos te dicen el problema, pero no te dan la solución porque le tienen miedo al diablo. Pero la solución está en que tú te entregues a Jesucristo de corazón, por amor. Señor Jesucristo, te recibo, Señor Jesucristo, como mi único Señor y Salvador. Quiero que entres a mi corazón y reines ahí. Toma mi voluntad, Señor Jesucristo. Ya no quiero yo tomar mi voluntad, porque si yo la tomo me equivoco. Así que mejor, Señor Jesucristo, dirige mi vida. Te lo ruego, Señor Jesucristo. ¿Estás entendiendo? Que el Señor Jesucristo dirija tu vida. Porque la verdad, a veces estamos bien plátanos y nos equivocamos y nosotros tomamos nuestras propias decisiones. ¿Se acuerdan que les dije? Yo le endosé al Espíritu Santo de Dios, mi alma se le endosé. Ya ahorita en vida. No necesito el libre albedrío que tú me diste, Señor Dios. Eso le he dicho. No necesito el libre albedrío que tú me has dado. Sé, Santísimo Dios, que tú me has dado el libre albedrío para ser justo con el diablo en esta batalla espiritual. ¿Sí me explico? Para que el diablo no ande de hocicón diciendo que Dios actúa por su poder, que influye en ti, que Dios te manipula a ti. Es lo que va a decir el diablo. No, pues es que tú eres el Todopoderoso, puedes mover los corazones de las personas. No, Señor. Les he dicho, pongo la bendición y la maldición y que ellos escojan. Ahí está Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19 sí lo dice bien claro. He aquí. Y fíjate bien cómo dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra pongo de testigo hoy contra ustedes. A los cielos y a la tierra. Deuteronomio, no creo que batallen con Deuteronomio, porque Deuteronomio está en 30:19. ¿Qué número de página es, campeón? 192. Muy bien, gracias, Padre. Dice: a los cielos y a la tierra pongo de qué? Testigos. Llamo por testigo hoy contra ustedes, de que he puesto delante de ustedes que la vida por un lado y la muerte por otro lado, la bendición por un lado y la maldición por otro lado. ¿Y qué te dice? Escoge la bendición. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu familia, tú y tu casa. ¿Estamos entendiendo? O sea que el corazón de Dios es bendecirnos, nos da las instrucciones. ¿Por qué tiene que poner la maldición si es un Dios de amor? ¿Que no es más fácil que quite la maldición? Es más fácil que quite la maldición, pero ¿por qué la pone?
Por la misma razón que puso en el huerto del Edén, entre todos los árboles buenos puso uno que está prohibido. ¿Que no era mejor quitar el prohibido? Sí, pero ¿por qué lo dejó? Porque es necesario, varón, que aprendamos nosotros a cohabitar con lo prohibido y respetando lo prohibido, para no fallarle a Dios. ¿Estamos entendiendo? Siempre te vas a topar con cosas que no son compatibles con Dios. Dios te dice, mira, puedes vivir en este mundo, tienes a mi Hijo Jesucristo para que no te falle nada. Él te va a dar poder, Él te va a dar autoridad para que estés en victoria siempre. Y un día pues te vas a tener que morir, pero te vas conmigo. ¿Te das cuenta? O sea, es lo que dice Dios. Te da Dios sus instrucciones. Por si acaso no sabes qué hacer, pues consultan las instrucciones y Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Me voy a casar, por ejemplo. Un ejemplo. Me voy a casar. A ver, Señor, ¿qué me dices tú? Y ya empiezas a buscar. No te unas en yugo desigual. Órale. En yugo desigual. A ver, ¿con quién te quieres casar? Con Chucha Pérez. Buena samaritana. ¿Y Chucha Pérez quién es? Es una mujer católica, por ejemplo. A ver, católica. Pero pues la católica va a tener a su virgencita ahí en la recámara. Y tú eres cristiano. Y yo te he prohibido que tú tengas esas cosas ahí. ¿Qué vas a hacer? Porque si a Chucha Pérez se le antoja, ella dice, aquí está mi virgencita y te callas. Te aguantas. Se convierte en una bronca el matrimonio porque no, es que yo soy cristiano, ¿cómo me vas a poner aquí la virgencita en nuestra recámara? ¿Sí me explico? Yugo desigual, varón. No avanzas. ¿Sí sabes lo que es el yugo? El yugo es lo que une a los dos bueyes de labranza. Si el yugo tiene que estar exactamente nivelado con un buey con el otro buey. Bueno, estoy hablando de los bueyes de 4 patas, ¿sí? En este caso, sí. Con un buey con otro buey. Si el yugo estuviera chueco, el de adelante va empujando al de atrás, y a su vez el de adelante va empujando al de atrás y va empujando toda la carga, y es bien pesado. El güey termina cansándose, no rinde. Así es lo mismo si nos casamos con alguien sin Cristo. Alguien sin Cristo, varón, va a hablar de las cosas del mundo y de todo lo que el mundo le da. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que es amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. El que es amigo del mundo. Yo, por hablar de las palabras que les estoy dando de la verdad de Cristo, me echo a todo el mundo encima. Pero la verdad, varón, es de que tú tienes que tener la decisión de qué es lo que vas a hacer. Volviendo otra vez, ahí va, con María, cuando el ángel le dijo ir le dijo a los discípulos de Jesús y a Pedro, que allá los verá en Galilea, como Jesucristo les dijo. Cuando Pedro y los discípulos de Jesucristo fueron a Galilea, ya estaba Jesucristo resucitado, ojo. Iban a verlo por primera vez los discípulos en Galilea, a Jesucristo resucitado. Tenían hambre y se metieron en la barca a pescar. Mientras llegaba allá en Galilea,
y estaban en el mar de Galilea. Tenían hambre, pero no podían pescar. Pero ya muy de mañana, alguien en la playa les grita: ¡Eh! ¡Avienten la red para el otro lado de la barca! Y van a salir muchos peces. Porque preguntó: ¿pescaron algo? No, Señor, no hemos pescado nada en toda la noche. Fíjate qué cosas. Avienten la red al otro lado de la barca. ¿Te parece lógico eso? No. No parece lógico. Oye, si de este lado no salen peces, pues de este lado de la barca, pues tampoco. No van a estar todos los peces amontonados al otro lado. Así es nuestro Señor Jesucristo, varón. Tienes que actuar por fe, aunque no lo entiendas, varón. ¿Estamos entendiendo esto? Hay muchas cosas que no vas a entender, pero tienes que hacer lo que dice Jesucristo que tienes que hacer. Bueno, pues si Él lo dice, es nuestro Señor Jesucristo. Órale, primero vamos a hacer lo que nos dijo. Ojo, porque les invadió el gusto de bajarse de la barca y correr a abrazarlo. Entonces, cuando echaron la red del otro lado, hasta el barco se la dio. ¿Estás entendiendo? De toda la cantidad de peces que agarraron en la red, todos, órale, ¿qué? No, vete, ahorita vamos a abrazarnos a Jesucristo, pero ayúdame con todos los peces. Hay bendición cuando haces lo que Jesucristo te ordena. Yo por eso le he dicho mucho, 1,000,000 de veces a los cristianos que tienen que salir a compartir el Evangelio como Jesucristo lo ordena. Y mejor me juzgan loco. ¿Cómo pues puede haber bendición si no obedeces al Señor Jesucristo? El cristiano, varón, es el único que tiene a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Porque el católico no lo tiene muchos señores y muchos salvadores. El judío no cree en Jesucristo. El musulmán tampoco. Allá los asiáticos, allá en China, en Japón, en todos aquellos lugares, a Cristo ni lo conocen a Buda, en Japón, en todos esos lugares. ¿Te das cuenta? Por eso el profeta Isaías no se equivocó, va a ser despreciado, desechado, ignorado y todo lo demás. Hay bendición cuando estás en Cristo Jesús, varón. Hay bendición. O sea, si sufres es porque quieres. No tienes por qué sufrir en este mundo. Pero si sufres es porque quieres, varón. Ahora, los que predicaron de Jesucristo, ¿sabes qué? Mira, les cortaron la cabeza. Tú vas a decir, órale, por predicar de Jesucristo le cortaron la cabeza. Sí, pero es que tú no sabes qué fue lo que sucedió después de que le cortaron la cabeza. ¿Qué fue lo que le pasó después de que le cortaron la cabeza? Se fue al reino de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué será mejor? ¿El reino de Dios o este mundo asqueroso? El reino de Dios. El reino de Dios. Así que le fue mal o le fue bien. Le fue bien. Y los que no entienden dicen, qué mal, qué feo murió, le cortaron la cabeza. No te estoy diciendo que te mueras, varón, porque te vas al infierno si tú mismo atentas contra tu vida. A lo que yo voy es que tu vivir sea Cristo y serás siempre protegido y proveído por Dios.
Jehová es tu pastor y nada te faltará. ¿Estamos entendiendo? Tu vivir es Cristo y tu morir es la ganancia. ¿Por qué la gente le tiene miedo a la ganancia? Bueno, ya estando los discípulos en Galilea, abrazaron a Jesucristo, ya con toda la pesca, ya todos los peces que hasta la barca se andaba hundiendo de tanto pez. Y bien contentos por el Señor, de verlo íntegro. Y luego le dice Jesucristo a Pedro: a ver, Pedrito, ven para acá. Quiero hablar contigo. O sea, acuérdate que Pedro ya no era discípulo de Jesús. Por eso Jesucristo es la restauración. Y ahí en Juan capítulo 21, el Evangelio de Juan 21, ahí vemos qué fue lo que pasó con este Pedrito cabezón, ¿verdad? Juan 21. ¿21? No, Juan 21, ¿cómo se parece? A ver, espérame. Juan 21, 9:50. Juan 21, sí, 15. Cuando hubieran comido, oye, sí se hartaron, ¿verdad? Por todos los peces que pescaron. Cuando hubieran comido, Juan 21:15 estoy. Jesús dijo: ¿a quién? A Simón Pedro. A Simón Pedro. ¿Cómo le dijo? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos. Pero fíjate cómo se dirigió. No le dijo: Pedro, ¿me amas? Le dijo: Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le dijo así y no le dijo Pedro? Porque acuérdate que el propósito de Jesucristo era restaurar a Pedro como discípulo de Cristo otra vez, pero no podía hacerlo porque Pedro era propiedad de Satanás. Cuando llegó a Jesucristo, estás en Cristo, eres de Cristo. Niegas a Cristo, eres propiedad de Satanás. ¿Estamos entendiendo? Yo le he dicho a muchas personas: ¿quieren recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador? Me dicen: no, así estoy bien con mi Virgen de Guadalupe. Pues vaya que te vaya como te vaya con la Virgen de Guadalupe. Te estoy ofreciendo al Salvador. Es lo que les decía. Cuando tú le pides a Jesucristo y Jesucristo no te responde, te vas con la mamá de Cristo para que la mamá lo nalguee por no quererte complacer tu capricho. Pues ¿cómo? Pues no se vale eso, ¿verdad? Por eso se van con la mamá. El diablo bien astuto sabe que usando a la mamá, muchas personas van a poder tener la seguridad de que su milagro va a ser hecho. Porque el diablo mete la creencia de que la mamá es autoridad del hijo siempre. Y más cuando María la regó aquella vez diciéndole que en las bodas de Caná: oye, no hay vino, dales vino. ¿Y qué le pasó a María? ¿La regañaron? Mujer, todavía no es mi hora, ¿por qué estás haciendo eso? Pues es que ya les dije. Bueno, no te voy a dejar en ridículo. Ok, voy a transformar el agua en vino. No te voy a dejar en ridículo, pero que sea la última vez, como quien dice. Si no, Jesucristo no le hubiera dicho nada. Transformó el agua en vino. Así que, varones, es importante para Cristo decirle a Pedro: Simón, hijo de Jonás, porque el diablo, el propósito del diablo es no querer soltar los derechos legales espirituales que las personas le dan. Si tú le aceptaste droga o le aceptaste algún recurso de Satanás, Satanás te dice: ya estás centrado conmigo, ya de aquí no te sales.
Está como si tú te encuentras algo en la calle que recibes y que ves de gran valor y lo tienes y es tuyo y luego de repente aparece el dueño y te lo quiere quitar. Tratas de ver de que no te lo quite. Porque no sabes si es el dueño. Así igualmente Satanás está. Ni modo. Pedro lo negó 3 veces y chirrín, chin, chin, ya es mío, Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué le contestó Pedro? Sí, Señor. Sí te amo. ¿Cómo le contesta? Señor, sí, Señor. tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos, apaciéntalos nada más. Ojo, apaciéntalos, porque así de buenas a primeras ya te voy a poner como pastor, o sea, no es así. Ya de buenas a primeras te voy a poner como apóstol, tampoco es así. Ahí te encargo mis ovejas, apaciéntalas, tranquilízalas. Y luego le pregunta por segunda vez. Versículo número 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ya lo fue ascendiendo. Y versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ojo, porque aquí entró ya la parte carnal y humana de Pedro, que se entristece, porque la mente así es, la mente, dale rienda suelta a la mente, y la mente te va a mal aconsejar en muchas cosas. ¿Sabes qué le puso el diablo en la mente a Pedro? Me está preguntando 3 veces seguidas. Quiere decir que Jesucristo no me cree. Ya fue mucha preguntadera. ¿Y qué dice la palabra de Dios que pasó con Pedro? ¿Sé qué? Se entristeció. Porque pensó que Jesucristo no le creía. Pero no es que Jesucristo no le estuviera creyendo. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Estaba revirtiendo, dándole marcha atrás las 3 veces que Pedro negó a Jesús. Porque acuérdate que el diablo había agarrado derechos legales espirituales por triplicado. Lo negaste una vez, ahí está el diablo a su favor. Lo negaste segunda vez, ahí está el diablo a su favor. Lo negaste 3 veces, ahí está la tercera vez a favor del diablo. ¿Quién te dice aquí que nosotros no tenemos que hacer el mismo procedimiento? Si Jesucristo lo hizo, nosotros también. ¿Cuántas veces te has automaldecido? ¿Cuántas veces te han maldecido? No sé. Porque sí es muy importante, varón, que a lo mejor ya ni te acuerdas. Si no te acuerdas, no te angusties. Alaba a Dios y bendícelo a Dios todos los días. Si es posible, mañana, tarde y noche. Yo aprendí, fíjate, que cuando en la madrugada me levantaba, casi nunca me levanto a pipiar, no, al baño. Casi nunca. Pero de repente hubo que empecé a levantarme y dije yo, como eso de las 5, 5:30 por ahí, y me levantaba porque tenía muchas ganas de ir al baño. Iba al baño y luego me iba a orar. Pero entre más pasa el tiempo, más envejecemos. Y se me hacía pesado ya orar. Iba al baño, hombre, al ratito a las 7 me pongo a orar. Y entonces volví a la cama porque no aguantaba. Todo me daba vuelta. Pero Dios me despertaba
con las ganas de orinar para que yo estuviera con Dios. Porque Dios quería hablarme. Y la carne siempre quiere hacer lo que le da su gana. Pasó creo que como un mes en que me levantaba al baño y me iba a la cama porque no aguantaba. Me volví a caer desmayado prácticamente. Hasta que apareció un mensaje en mis redes sociales donde me dice que tengo que hacer caso. Porque es precisamente en la madrugada, varón, cuando se enfrenta una lucha espiritual entre las fuerzas del bien y entre las fuerzas del mal. ¿Estamos entendiendo, varón? Y entonces lo que hice yo fue componer la situación. Me levantas, Señor Dios, con unas ganas de ir al baño. Déjame ir al baño, pero voy a estar contigo. Te lo prometo. Lección aprendida. Y así es como lo estoy haciendo. Hay bendición, varón, cuando Dios te despierta para hablar contigo. Y te da instrucciones, te da poder, te da autoridad para que tú sepas vencer en ese día. Dios va a ser el primero, aún por encima de tu carne. Dios es Dios y Él es el que te va a bendecir siempre. Yo les prediqué acerca de cómo revertir las veces en que nos hemos automaldecido, porque el diablo es muy astuto. Y no sé si se han dado cuenta que cuando una persona va a confesarse con un sacerdote católico, el sacerdote católico te impone una pena, así llamada entre comillas, una pena. ¿Pena? ¿Cuál es la pena? Si saben cuál es la pena, a ver, ¿quién me puede decir cuál es la pena que ponen? 5 Ave Marías y 10 Padres Nuestros. Imagínate la pena. Padres Nuestros y Aves Marías. O sea, quiere decir que si yo te ofendo a ti, si yo tengo una bronca contigo y tú estás muy resentido conmigo, voy a ir con un sacerdote a confesar mi pecado y el sacerdote me va a dar una pena de rezar Padres Nuestros y Aves Marías. Y luego termino de rezar el número de Padres Nuestros y Aves Marías que me da el sacerdote. Y ya me creo un santo de Dios. Oh, y vas y comulgas la hostia. Eso es ridículo, ¿vale? Mega ridículo. Porque el diablo te hace creer que estás confesado y que estás limpio y que estás perdonado. Pero ¿cómo se quedó el prójimo a quien ofendiste? Se quedó todo encañonado. ¿Sí o no? ¿Tienen algún enemigo por ahí, varones? Si tienes un enemigo, varón, tienes que ir a ponerte a cuentas con él. No niego que sientas quiz de cómo te vaya a tratar tu enemigo. Pero es un procedimiento correcto. Ahí está Mateo 5, 21 al 27, el 23 creo. Mateo 5, 23. Que dice que si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu enemigo tiene algo contra ti. Por tanto, si traes tu ofrenda al Al altar. y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Exacto. ¿Reconcíliate qué? ¿Qué página es? 834. ¿8 qué? 834, gracias. ¿Reconcíliate qué? Primero. Reconcíliate primero con tu hermano, con tu prójimo. Va bien los lados. Porque las personas cuando traen cola que le pisen,
van a la iglesia a pedirle a Dios, Señor, Dios, por favor perdóname, Señor, todos mis pecados. O van con el sacerdote y te ponen una pena ridícula. Y tu prójimo sigue igual. Si alguien te ofendió a ti, que no dudo que a lo mejor traigas ahí una raíz de amargura por alguien que te hizo algún tipo de daño, no lo dudo, ¿verdad? Porque el diablo es especialista en eso. Y yo soy el primero en levantar las manos de que yo así me ha pasado. Cuente. ¿Qué es mejor? ¿Que quien me ofendió vaya con Dios o con un sacerdote a confesar sus pecados, o que vengan conmigo? ¿Tú qué preferirías? ¿Que vaya con Dios o que vaya contigo y se ponga cuentas contigo? Que venga arrepentido, humillado, y que venga contigo a decirte: hey, campeón, perdóname, la regué. De veras vengo a pedirte que me perdones. No se dice discúlpame, se dice ¿cómo? Perdóname, me equivoqué. Eso es diferente, porque el discúlpame es quítame la culpa. ¿Qué significa quitar? Discúlpame, quítame lo culpable que soy. Pero ya cuando vas con todo el corazón y con toda la humildad por delante y le dices a la persona a quien agrediste, perdóname, ya la cosa es diferente. Puede ser que la persona no te perdone, pero eso ya no es bronca tuya. Si sabías ser, ya cumpliste, exactamente eso es. Entonces, varones, les estoy dando los procedimientos para que ustedes puedan ser verdaderamente libres a través de la verdad, de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Amén. Amén. Para eso hay que permanecer en Cristo. No he terminado, después seguimos con la otra parte. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Permanecer en Cristo se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¿Cómo lo puedes en quién? En Cristo me fortalece. Con Cristo eres más que ¿qué? ¡Vencedor! Más que vencedor. Ustedes lo han confesado con su propia boca. Y está escrito en la palabra de Dios en Mateo 18:18, salud, que todo lo que tú atas en la tierra se ata en el cielo. Y todos decimos amén. Amén. Pero acuérdate que continúa diciendo Mateo 18:18, que todo lo que tú desates en la tierra, se desata en el cielo. O sea que el cielo no va a actuar a tu favor si traes una bronca acá. ¿Estamos? Tienes que desatarte aquí para que en el cielo empiecen a fluir bendiciones. Esta es una ley inquebrantable para que tú empieces a trabajar, varón, en cuál es el derecho espiritual, legal, espiritual, ojo, derecho legal, espiritual que el diablo pueda tener a su favor que tú le hayas otorgado. Tú tienes poder para destruirle al diablo ese derecho que le diste. Te acepté droga, me arrepiento. Me aparté de mi Señor Jesucristo porque no lo conocía, pero ahora lo conozco y lo recibo a mi Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Ya con eso, mira, y me cubro con la sangre y la llaga de mi Señor Jesucristo. Amén. Todos los días, varón, mañana, tarde y noche, cúbrete con la sangre y la llaga de Jesucristo. Ahí en Isaías 53, versículo 5, dice, ahorita que estábamos ahí en Isaías 53, 5, dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz, o sea, ahí las clavó en la cruz, y dice, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. La llaga de Jesucristo, entonces, ¿qué hace? ¿Te qué?
te cura, te sana de toda enfermedad. ¿Me han visto enfermo alguna vez? Jamás, varón. Jamás. Si he faltado es porque me voy a otros lados a compartir la palabra de Dios, pero no nunca por enfermo. Y no digo que no vengan las enfermedades, sí vienen, pero empiezo a luchar con ellas. Los que me conocen personalmente saben que no miento. Mi hijo que vive todos los días conmigo es el único que sabe que llegan las enfermedades y yo lucho contra ellas y salgo vencedor. ¿Por qué? Porque Jesucristo está conmigo, ¿verdad? No porque yo sea Juan Camaney, no, sino porque Jesucristo está conmigo. Y todo lo podemos en Cristo que nos ¿qué? Fortalece. Fuerte abrazo en el profundo amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los cuide y me los bendiga muchísimo. Los que son nuevos, acuérdate que estoy orando por ustedes, al igual que lo estoy haciendo por el resto de sus compañeros. Así lo estoy haciendo a partir de hoy por ti. ¿Ok? Que Dios me los cuide y me los bendiga. Vamos a orar para terminar.